Buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿verdad? Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Pues vamos a continuar. Habíamos parado por un tiempito, ¿verdad? Más de 2 semanas. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Nuevamente, habíamos quedado, ¿verdad? En el capítulo... Bueno, terminamos el 10. Habíamos puesto allí, ¿verdad? Pero se corrigió. Este sería el capítulo 11 en Mateo, ¿verdad? Lo que pasa es que me ha confundido y como se nos fue el tiempo, solo pudimos estudiar, pues leer el capítulo 10. Pues entonces vamos a terminar hoy, vamos a empezar con el 11 y terminar con el 11, ¿verdad? Así que vamos a la rutina o sea, explicando, ¿verdad? Conforme a la lectura que vamos a leer hoy, es Mateo capítulo 11. ¿Por qué estoy presentando esto? ¿Verdad? Sobre Adán, Noé, Abraham y Moisés. Y vemos, ¿verdad? Que todavía no está la cruz, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto así. Porque para que nadie se confunda, ¿verdad? Porque acuérdense, ¿verdad? Que cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? De Mateo, Lucas, Marcos, ¿verdad? Juan, muchas personas se confunden, ¿verdad? Y mezclan la doctrina, ¿verdad? Del Señor Jesucristo con la iglesia, ¿verdad? Y esto no debe ser así. Vamos a leer Hebreos, capítulo 8, versículo 13, ¿verdad? Y van a ver por qué. Entonces, Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Escuchemos aquí lo que dice el Señor, ¿verdad? Perdón, del 12 al 13. Dice, porque seré misericordioso a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Por esto que dice un nuevo pacto. Dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. ¿Ya? Entonces, esto era una promesa que el Señor había prometido, ¿verdad? A Israel, no solo a Israel, ¿verdad? Sino que esto había incluido, ¿verdad? A todo el mundo. Entonces, para que quedemos más claros, ¿verdad? Sobre esto, lo que es el Viejo Testamento, es cuando el testador, ¿verdad? Cuando el testador muere, ya el testamento se da, ¿verdad? Que es el nuevo, ¿verdad? Que vamos a leer aquí. En Hebreos 10, capítulo 15, capítulo 10, versículo 15 y 17. Dice así, Hebreos 10, versículo 15 al 17, dice así. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, Jesucristo, para que interviniendo muerte, para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, el primero, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Ya? Y recibimos la vida eterna, ¿verdad? 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Entonces Jesucristo era necesario que Él muriera, ¿verdad? Para poder dar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto prometido con sangre, ¿verdad? Entendamos esto. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Entonces, el 17. Porque el testamento es confirmado, ya que se confirma, en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ya? Se dio el testamento, el Nuevo Testamento, porque Jesucristo dio su vida y lo que hacía que era abolir el Viejo Testamento era
la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él derramando su sangre, él siendo el sumo sacerdote, porque él mismo llevó su propia sangre, porque no era ni pecador, ¿verdad? Entonces, sobrepasó más que los sacerdotes. Bueno, los sacerdotes que existían en la ley eran pecadores porque ellos también tenían que sacrificar llevar su sacrificio para poder ofrecer los pecados de los demás, sacrificios de los demás, ¿verdad? Entonces, lo que hacía esto era solo tapar los pecados de la carne, pero nunca el alma, ¿verdad? Entonces Jesucristo, el sacrificio perfecto, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor, el sacrificio excelente, ¿verdad? El único que aprobó el Señor, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, más que los sacerdotes, más que Moisés, y hasta tomó el lugar de Melquisedec, ¿verdad? Imagínense que porque Melquisedec era el sacerdote del Señor Jesucristo, del Señor Dios Padre, ¿verdad? Entonces, Jesucristo está sentado a la diestra de nuestro Dios, ¿verdad? Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nuestros pecados porque Él ya pagó. Una vez dio su vida, ¿verdad? Entonces, Jesucristo no puede ser crucificado muchas veces. Eso es lo que muchos no entienden, ¿verdad? Y están atrapados, ¿verdad? En el Viejo Testamento. Ahora vamos a continuar, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo capítulo 11. ¿Verdad? Vamos al Mateo capítulo 11. Y recordemos, ¿verdad? Jesucristo todavía no ha dado su vida. Entonces quiere decir que Él primero, no ha derramado su sangre y no ha sido glorificado, ¿verdad? Entendamos esto. Entonces, ¿qué significa esto? Es la ley. Jesucristo todavía en la ley. Recordemos que Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿verdad? A cumplirla para abolir, ¿verdad? Y empezar el Nuevo Testamento. Ok, leamos ahora el versículo 1 del capítulo 11. Dice: y aconteció que cuando Jesús hubo acabado de dar mandamiento a sus 12 discípulos, se partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y cuando Juan hubo oído en la prisión las obras de Cristo, envióle dos de sus discípulos y díjole: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan estas cosas que oís y veis. Los ciegos reciben vista, y los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el evangelio. Aquí el Señor, cuando dice pobre, no significa que son los pobres que no tienen dinero. Son los pobres que no tienen el Espíritu, ¿verdad? Todos los que tenemos el Espíritu Santo somos ricos, ¿verdad? Estamos llenos, tenemos la plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces a nosotros no nos falta nada más que solo dejar este cuerpo, ¿verdad? Pecaminoso. Ok. Dice, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y como ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a las multitudes: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas? He aquí los que traen ropas delicadas en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Profeta? Ciertamente os digo, y más excelente que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti.
De cierto os digo que entre los que son nacidos de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es menor en el reino del cielo, mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencias y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. ¿Ya vieron? Aquí mismo Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, ¿verdad? El último profeta, hablando del Señor, Juan el Bautista, escogido por Dios Padre, ¿verdad? Enviado a Israel, ¿verdad? Viene tu Mesías, eso es lo que hacía Juan el Bautista. Ahora, los judíos estaban familiarizados lo que significaba lavarse el cuerpo con agua, ¿verdad? Podemos ver esto también en cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor los sacó de Egipto, ¿verdad? Ellos tenían que hacer lavamientos todavía, ¿verdad? Recordemos que cuando ellos querían ver al Señor, ¿verdad? Y Moisés les dijo que se prepararan. Habían lavamientos, ¿verdad? Y esto viene de todo de los judíos. Entonces, para un judío es más fácil entender lo que significan todo esto, lo de los lavamientos, porque, ¿verdad? Esto era lo que se hacía en la ley de Moisés, ¿verdad? Ahora aquí el Señor va a decir, cuando dice en el 13, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, ¿verdad? En el 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora leamos Malaquía. Vámonos a Malaquía. Vamos a marcar aquí. Vámonos a Malaquía. ¿Qué es lo que dice Malaquía? Capítulo, creo que es el 4. Ya el último libro, ¿verdad? Ya para empezar el Mateo. Qué pequeño el libro. El libro es pequeño. Sí, Malaquías. Sí, 4 es. Capítulo 4 de Malaquías. Es bien pequeño el capítulo, pero ahí dice claramente. Leamos el capítulo 4, ¿verdad? El versículo 4 en adelante. Escuchen bien. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esto era para Israel. 5. He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ahora, volviendo, ya cuando la iglesia sea arrebatada, por eso la iglesia tiene que irse. ¿Por qué? Porque el Señor va a lidiar con su pueblo Israel. ¿Y a quién envía el Señor? A Elías. A Elías, ¿verdad? Los dos testigos. Uno de ellos es Elías. El otro es Moisés. Entonces, esto tiene que pasar en la tribulación. Esto es lo que muchos no entienden, ¿verdad? Y se confunden. Ahora, lean lo que dicen al final del versículo 5. Vamos a leer todo el versículo 5. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes. Recordemos que la tribulación, ¿verdad? 7 años. 3 años y medio, la tribulación. Ya después de a la mitad, ¿verdad? Del periodo de los 7 años, 3 años y medio es la gran tribulación. Es donde viene la ira de Dios completamente, ¿verdad? Que muchos no van a poder quedar de pie, ¿verdad? Entonces por eso dice,
antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ahora el 6. Él convertirá el corazón, está hablando de Elías, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. ¿Vieron? Recordemos, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista, él llamaba, ¿verdad? Estaba preparando el camino del Señor, diciéndole a Israel, aquí está su Mesías, aquí está el rey, ¿verdad? Aquí, como estamos viendo Malaquías, si los israelitas, ellos hubieran estado de verdad esperando a su Mesías, ellos hubieran entendido este capítulo 4, hubieran entendido quién era Juan, ¿verdad? Todo esto relacionado igualmente a como si leemos en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando aparecen los dos testigos. Estos dos testigos van a estar predicando, ¿verdad? A las naciones, porque ellos, recordemos que Israel está esparcido por todo el mundo, ¿verdad? Ellos son los testigos. Van a testificar quién es Jesucristo, ¿verdad? Entonces igual lo que pasó, ¿verdad? Con Juan el Bautista. Por eso el Señor dice aquí en el versículo 14, volvamos otra vez a Mateo 11, leemos. Y si quiereis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Mas ¿a quién compararé? Esta generación es semejante a los niños que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen, ¿os teñimos flauta y no bailasteis? ¿Os endechamos y no lamentasteis? Porque vino Juan, ni comiendo ni bebiendo, y dicen, demonio tiene. Vamos otra vez al versículo 16 y 17. Aquí claramente el Señor está hablando, ¿verdad? Escucharon ellos, no entendieron. Dice aquí, esta generación, ¿verdad? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen, os teñimos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis, ¿verdad? No. Y después ellos estaban, ¿verdad? Ellos estaban criticando a Juan el Bautista y también criticaron al Señor. Que aquí el Señor dice en el versículo 18, porque vino Juan ni comiendo ni bebiendo, o sea, no era comelón. Juan ayunaba bastante, ¿verdad? Y él se abstenía de muchos alimentos, comía langosta y miel, eso era su alimento. Pero aún así lo criticaban, porque aquí dice el Señor, ¿verdad? Porque vino Juan ni comiendo ni bebiendo y dicen, demonio tiene. Ahora, el 19, vino el Hijo del Hombre, Jesús, comiendo y bebiendo y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada de sus hijos. Criticaban al Señor Jesucristo y criticaban a Juan el Bautista, ¿verdad? Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había sido hechos los más de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ya muchos a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Imaginen, ¿verdad? Cuánta rebeldía, ¿verdad? Pero así pasa en el mundo ahora. Nadie quiere saber nada de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Muchos desechan lo bueno. 22. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotros. El castigo viene para Israel, ¿verdad? En la tribulación. Eso es lo que significa. El Señor trae su juicio a Israel
¿verdad? Porque el Señor lo habló claramente en Deuteronomio, que ellos sufrirían por siete días. Bueno, un día, ¿verdad? Para el Señor es un año, para el Señor un año es un día, ¿verdad? Entonces, es menester que Israel pase, ¿verdad? Por este castigo del Señor. Y, claro, el mundo también, los que rechazaron al Señor Jesucristo, los que han rechazado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que la salvación viene de Israel. ¿Y de dónde salió Jesucristo, verdad? De Israel, ¿verdad? Entonces, esto va parejo, ¿verdad?, para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, Israel rechazó su Mesías, Jesucristo. El mundo rechaza a Jesucristo, ¿verdad?, siendo el Salvador de este mundo, ¿verdad? Entonces, el Señor es justo, ¿verdad? El Señor es justo. El 23. Y tú, Capernaum, que eres ensalzada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Ya vieron, el Señor se está enfocando en la nación de Israel, ¿verdad? 24. Por tanto yo os digo, será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que a ti en aquel tiempo. Respondiendo Jesús dijo, gracias te doy, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y prudentes y las has revelado a los niños. Los niños son los que han recibido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Los que tienen su Espíritu Santo, los que son hijos de Dios, ¿verdad? Esos son los niños, los que el Señor está hablando. 26. Sí, Padre, porque así agradó a tus ojos todas las cosas que me son entregadas por mi Padre, y ninguno conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Aquí, ¿verdad? En 27, todas las cosas, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquí el Señor está hablando, ¿verdad? Los pecados del alma. Él quita ese peso, el yugo. Toda persona que no tiene al Espíritu Santo, toda persona que no es hijo de Dios, porque existe hijo del diablo, solo son dos, hijo del diablo o de Dios. Los que son de Dios son los que hemos aceptado su sacrificio, ¿verdad? El Señor nos ha sellado, somos hijos. Él nos ha reconciliado con el Señor Dios Padre, ¿verdad? Nosotros ya no estamos en ira, sino que nos ha dado el Señor por medio de Jesucristo, ¿verdad? La arra, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la posesión, ¿verdad? Esa es la arra de la posesión, ¿verdad? El Señor viene a llevarse lo que Él ha comprado. El Espíritu Santo es la garantía, ¿verdad? Entonces, todo aquel, ¿verdad?, que ha aceptado al Señor, hijo, ¿verdad? Y los que han rechazado al Señor, no hijos. Todos fuimos creados por Dios a imagen y su semejanza, pero no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Así de simple. 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Los pecados del alma. ¿Y por qué los pecados del alma? Aquí dice, en el 29, en el 30, perdón. El 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. No dice cuerpo, vuestras almas hallaréis descanso. ¿Por qué el descanso? Porque es mucho peso lo que uno lleva en el alma. Ese peso es culpa. Todos los días culpa, culpa, culpa. ¿Por qué esto? Porque el alma, ¿verdad?, se siente sucia, ¿verdad? Y esto es algo que uno no entiende a veces. Una persona que no tiene a Dios, que no es sellada, que no es hijo de Dios, culpa, licor, sexo, pornografía, robar, cualquier cosa que uno haga, lo hace por exageración. Es una rutina, ¿verdad? El alcohol, yo experimenté el alcohol. El alcohol lo que hacía es, el alcohol no sabe bien, primero. No trae ni un beneficio porque deteriora el cuerpo, te hace que gastes dinero, arruina tu reputación. Pero aún así, el deseo del corazón, que es el alma, de volver otra vez para olvidar problemas, supuestamente, ¿verdad? O para sentirse bien. Mi problema que tenía yo era, me sentía que era, disculpen el sonido, me sentía que podía bailar mejor, me sentía más apto para poder hablar, asociarme o para poder hablar a una mujer. Pero no era yo. Eso es lo que me inducía al alcoholismo. ¿Y qué es lo que hacía? Para olvidar problemas, para olvidar todo eso que yo era realmente, me iba a buscar el alcohol, ¿verdad? Eso es lo que hace, ¿verdad? Los vicios o cualquier cosa que uno quiera hacer, pero no quita el peso. Eso es lo que no entiende el ser humano. No quita lo que Jesucristo está hablando aquí, que Él quita esa culpa, ¿verdad? Él quita y limpia eso por toda la eternidad. Dios Padre no se acuerda más. Cuando uno llega a los pies de Cristo, reconociendo su sacrificio, que es la obra de Él, la que nos salva, ese peso se va por siempre, ¿verdad? Y aquí dice en el versículo 30, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. ¿Ah? No es peso seguir al Señor. Es duro porque lo que duele es ser amoldado por el Señor. Pero no es duro seguir los caminos. Se siente bien. Porque lo que hace el Espíritu Santo es hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Entonces, cuando andamos como obediencia, ¿verdad? Aunque nosotros, perdón, se está cortando. Entonces nosotros, ¿verdad? Aún así, como vaya el día, ¿verdad? Duro, aún el Señor siempre nos da un ánimo. No sé si a ustedes les pasa eso, ¿verdad? Pero aún un día que es tan duro, duro, ¿verdad? El Señor siempre me da aliento ya antes de acostarme, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor. Pero lastimosamente, ¿verdad? Los que andan sin Dios, los que no tienen al Espíritu Santo, van a seguir yendo al alcohol, a la pornografía, ¿verdad? A buscar qué es lo que te entretiene, te entretiene más, ¿verdad? Y nunca vas a poder llenar ese vacío, ¿verdad? Ese es el problema. Y esto es lo que está hablando Jesucristo, ¿verdad? Y es lamentable, ¿verdad?, cómo está la vida ahora. Yo sé que muchas personas pasan por estas dificultades. Yo no estoy diciendo que los cristianos pasan dificultades porque lo pasamos, pero nosotros dependemos de Dios, no dependemos del hombre, ¿verdad? Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros. Pero el que no conoce a Dios, ¿verdad?, no puede entender esas cosas. Hasta que viene al Señor, ¿verdad?, y deja todas sus cargas,
Jesucristo, yo ya no puedo más, ¿verdad? Estas son cosas que el Señor hace. Y esto es por amor, por misericordia, ¿verdad? Muchos lo ven. ¿Por qué Dios permite tantas cosas, esto que lo otro? Pero es algo que hace el Señor para acercarnos a Él, ¿verdad? Tanto peso que ya no podemos cargar y se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Esto ha sucedido en muchas personas. Yo he escuchado muchos testimonios, ¿verdad? Que se arrodillan y piden al Señor que ya no pueden más. Y eso es lo que quiere el Señor, pero el Señor lo hace por amor, ¿verdad? Porque el Señor no quiere ver a una persona sufriendo, ¿verdad? Sufriendo, y permite el Señor tantas cosas que te caigan peso para poderte acercar a Él y poder escuchar. Porque por medio del dolor, ¿verdad? Nosotros nos sensibilizamos más, ¿verdad? Y ese es el problema que el hombre tiene en su corazón, ¿verdad? De pensar, muchos culpan a Dios, que por qué permite esto, por lo otro, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros tenemos en la carne. La carne es en su naturaleza es pecaminosa. Le gusta hacer sobre el mal. ¿Y qué es lo contrario del mal? ¿Quién hace esto? ¿Quién estimula esto? Solo es Dios, ¿verdad? Entonces, por medio del Espíritu Santo es que nosotros somos guiados. No somos perfectos, pero Él nos enseña cómo guiar, ¿verdad? Cómo ser guiados. Y este es el problema que no entiende el hombre que no conoce a Dios, ¿verdad? Los que niegan a Dios, que existe Dios, pueden decir lo que quieran, ¿verdad? No lo digo de manera burlesca ni en sarcasmo, ¿verdad? Pueden decir lo que quieran, pero después de discutir con una persona, vas al mismo vacío. Solo. Muchas personas no ponen a meditar en esto. Caminando con el Señor me di cuenta de algo. El hombre y la mujer en la soledad es donde el Señor más está buscando que te acerques. De eso lo aprendí, porque siempre analicé, ¿verdad?, que en los momentos solo, diciendo yo, bueno, estoy casado, yo amo a mi esposa, pero ¿por qué quiero estar solo un momento? ¿Verdad? No sé si les ha pasado eso. Se siente una nostalgia, pero no estoy hablando de físico, ¿verdad? No de intimidad, sino que es una nostalgia que algo, ¿verdad? Algo nos hace que queremos estar solos, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? He analizado esto y bueno, no descubrí, porque el Señor me ha enseñado eso, que ese es el momento, ¿verdad?, que nosotros debemos de aprovechar, ¿verdad? Los cristianos, de acercarnos a orar, a leer y a pedir al Señor porque es inquietud, ¿verdad? Y a los que no tienen al Señor, les invito, ¿verdad?, que le pidan al Señor. El Señor escucha la oración a un corazón arrepentido, ¿verdad? Eso es muy importante que uno tiene que entender, porque el Señor, aún así, ¿verdad? No sé si muchos han leído sobre Acab. Acab era el esposo de Jezabel, y Jezabel, ¿verdad?, los dos hicieron barbaridades, ¿verdad? Asesinaron muchos profetas del Señor, y hacían sacrificios, ¿verdad?, a Satanás, ¿verdad? Los niños los sacrificaban. Y recordamos, ¿verdad?, cuando el Señor le dijo a Acab que iba a morir. ¿Qué hizo Acab? Él se vistió de saco, de cilicio, ¿verdad?, humillándose al Señor. Y dice, qué bonito como el Señor estaba hablando de Elías, y el Señor de repente le dice, Elías, así como que estuviera hablando con alguien, un amigo. Y le dice, Elías, ¿has visto a Acab que se anda humillando? ¿Me entienden? El Señor, miren, mucho no nos ponemos a pensar esto, pero el Señor siente como nosotros.
él se entristece. Claro que sí. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que nosotros no podemos controlar nuestras emociones, no somos perfectos. Pero somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es bonito ver cuando uno se enfoca en la lectura, puede ver el carácter de Dios. Se ve el carácter de Dios. Entonces le dice Elías, ¿ya viste que Acab se anda humillando? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Envió a Elías para decirle que el Señor le había dado otra oportunidad, ¿verdad? Entonces, Dios es así, ¿verdad? Un corazón cuando está arrepentido, el Señor está con el oído, esperando al hombre o a la mujer, ¿verdad? Que salga de su boca, de su corazón, ¿verdad? Y eso es algo que el Señor aprecia mucho, porque el sacrificio del hombre, ¿verdad? De lo que quiere el Señor es su corazón, eso es todo. No quiere obras, no quiere que haga uno nada más de creer que Él es el que lo puede todo. Se acabó, ¿verdad? Esta manera es una manera de humillarse a Dios porque estás dándole todo lo que tienes de tu corazón, decirle, Señor, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada, tú eres el único, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos ese paso, el Señor nos revela, sea converso o no converso, ¿verdad? El Señor lo primero que va a hacer claro, te va a hacer entender lo que tienes que hacer en tu corazón, a los que no son conversos. Ahora, a los hijos, nosotros que somos los hijos de Dios, ¿verdad? Él nos va a poner en nuestro corazón lo que debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que trabaja Dios y muchos ven al Señor como un monstruo, ¿verdad? El Señor odia el pecado. El Señor no odia al pecador, pero odia el pecado. Entonces, el Señor tiene que separar, ¿verdad? El Señor tiene que separar. Y para hacerlo, Él deja que escojamos. O quieres continuar, ¿verdad? Continuar con tu pecado, ¿verdad? Porque el hombre, ¿verdad? Muchos no piensan. Estás en maldición cuando no tienes al Espíritu Santo, cuando no has aceptado el Evangelio de Salvación. Estás en condena, directo al lago de fuego, al infierno, cuando mueres a ese instante. Lo que no quiere Dios es que pases eso. Porque ya una vez muriendo, ya no hay más oportunidad, ¿verdad? Entonces, Señor, hace tantas cosas y muchos piensan que eso es maldad. No es maldad. Eso es amor. Por el dolor, nosotros nos sensibilizamos, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo muy bien. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias a todos, ¿verdad? Que escuchan y bueno, vamos a estar leyendo, ¿verdad? En la próxima, si Dios nos permite, ¿verdad? Cuándo es, pero vamos a estar leyendo el capítulo 12, ¿verdad? Entonces, quedamos en eso, ¿verdad? Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Hasta pronto, si Dios quiere.